Bienvenidos a FBL Connect. En este programa entrevistamos a expertos y tocamos temas organizacionales y de talento humano. Este programa es presentado por Future Business Learning. Future Business Learning es un centro de idiomas que se enfoca en enseñar inglés, portugués y español a empresas en Panamá, que es el hub de multinacionales en Latinoamérica. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn con @Future Business Learning y en Twitter con @FBLearning. Yo soy Pablo Garcés, soy coordinador de medios para Future Business Learning. Hoy vamos a estar hablando de responsabilidad social empresarial. Nos encontramos aquí con Mariale Berroterán. Bienvenida, Mariale. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Encantada de estar acá. Mariale es directora para Panamá de la plataforma digital comonumo.com y nos va a estar hablando de responsabilidad social. Mariale, para empezar, ¿a qué se dedica Comonumo? Comonumo es una comunidad digital que está enfocada en temas de responsabilidad social, sostenibilidad y emprendimiento. De hecho, la misma palabra Comonumo, con K, significa comunidad en esperanto, y eso es precisamente lo que queremos ser, un punto de encuentro en el que los diferentes actores de la sociedad, bien sea ciudadano común, como también empresas o ONGs, que puedan estar interesados en estos temas de responsabilidad social, de sostenibilidad y emprendimiento, puedan encontrar información de diferentes tipos en la plataforma, ¿no? Eso implica nuestra política editorial es más bien el lado positivo de las noticias. Nosotros visibilizamos las buenas prácticas individuales o colectivas con la idea, porque estamos basados en la idea de que las buenas cosas también se contagian, ¿no? Qué bueno. Entonces, creemos que darle espacio a estas informaciones de carácter positivo pueden estimular a que se sigan desarrollando buenas prácticas, que se sigan desarrollando ideas. Publicamos información para 8 países en Latinoamérica y España, y tenemos, la verdad, bastantes internautas que están súper interesados y que todo el tiempo están revisando nuestra página. Se nota que ya esto es una cultura, no es solamente un nicho especializado, sino que hay mucha gente interesada en ver cómo aporta su granito de arena por una mejor sociedad. Excelente, muy interesante. Todos los links en la descripción. Todos los links en la descripción. Todos los links los voy a poner en la descripción. Muy bien, perfecto. Explícame, cuando las personas dicen responsabilidad social, si te soy sincero, a mí inmediatamente a la cabeza me viene caridad, donaciones y punto. Siento que, igual que yo, muchas personas no saben mucho más allá. Así que, por favor, defínenos responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa eso? Perfecto, es un error bastante común y es parte de la evolución misma del término, ¿no? Empezamos por filantropía, pero ya luego estamos hablando de términos de responsabilidad social empresarial. Te voy a hablar de una empresa socialmente responsable. Es aquella que asume las consecuencias de sus actos, de sus productos o de sus servicios. Pero no desde el punto de vista de asumir una culpa y asumir el castigo, ¿no? No. Más bien se trata de una empresa que es capaz de gerenciar y de manejar sus impactos en la sociedad, sean positivos o sean negativos. Eso implica, como dice Carla Mola, que es la gerente de desarrollo de estrategias de Sumarse, que hay que identificar nuestros impactos positivos para potenciarlos y hacerlos más grandes y hacer mayor beneficio, pero también identificar nuestros impactos negativos para minimizarlos o compensarlos cuando no podemos solucionarlos o no podemos evitarlos, ¿no? Entonces, una empresa responsable socialmente no es realmente aquella que ni es santa, ni parece serlo, ni aspira a serlo, ¿no? Es sencillamente una empresa que está consciente de que no está en una isla en el mundo y que sus actividades tienen un impacto, unas consecuencias, influye o afecta a otros actores en la sociedad. Okay. Y que gerencia y desarrolla estrategias a partir de eso. Entonces, una empresa responsable socialmente incluso muchas veces puede no tener ningún tipo de actividades o programas hacia afuera, como solemos verlo. Puedes tener una empresa socialmente responsable que se ha dedicado sencillamente a revisar su parte interna y ha trabajado muy bien en su gobernanza, en la transparencia de sus accionistas, ha trabajado también en el bienestar de sus propios colaboradores, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer de puertas hacia adentro, sin necesidad de andar mostrando qué tan bueno soy, de puertas hacia adentro, que pueden hacer de una empresa socialmente responsable. ¿Quiere decir eso que podemos ver responsabilidad social empresarial de la misma manera o a través del mismo lente como podríamos ver a una empresa que trabaje con productos químicos
igualmente a una tienda de zapatos, es decir, todo tiene una perspectiva dentro de lo que es responsabilidad social. Tiene su perspectiva, sí. Hay dos puntos importantes que resaltar. Uno, sí, es verdad que una empresa puede ser socialmente responsable, incluso siendo una empresa de químicos, por ejemplo. Okay. Porque ahí depende, y eso es clave para la responsabilidad social, de cómo haces tu negocio. Okay. Esa es realmente la diferencia. Porque la responsabilidad social es una manera ética de hacer negocios. Entonces, si yo estoy trabajando con químicos que pueden ser potencialmente dañinos para el ambiente, para la humanidad, yo puedo también tener o desarrollar toda una serie de gestión del riesgo, por ejemplo, okay, o de manejo adecuado de ese tipo de componentes que me hacen una empresa socialmente responsable, ¿no? Entonces, depende de cómo hagas, de cómo ejerzas, de cómo ejecutes tu negocio. Eso es importante. Y otra cosa, que ese sí es un debate para otro segundo programa, para sentarse a conversar largamente extendido, es el tema de los productos o de los servicios que son intrínsecamente riesgosos para la comunidad. Ese sí es otro tema. Ahí es donde sí empezamos a hablar de temas como el cigarrillo, empezamos a hablar de otro tipo de actividades en las que tú dices, bueno, puedo ser muy bueno y puedo hacerlo muy bien, pero el producto es en sí mismo dañino. Es otro debate, sí es para sentarse, y los expertos también han estado dilucidando sobre ese tema porque son muchísimas las variables que hay. Pero en principio, sí, todo depende de cómo ejecutes tu negocio. Bien, dime una cosa, ¿puedes, la situación actual de la responsabilidad social empresarial en Panamá, ¿puedes dar un diagnóstico en qué situación se encuentra? Más que un diagnóstico, Panamá tiene un panorama bastante favorecedor para la responsabilidad social en este momento, porque aunque todavía está muy arraigada la visión filantrópica, todavía se cree mucho, tal cual como tú lo mencionabas al principio, se asocia directamente a responsabilidad social con caridad o con donación. La verdad es que poco a poco ha crecido el interés en desarrollar realmente lo que es una estrategia de responsabilidad social. Sobre todo un interés creciente por informarse, por capacitarse, por ver de qué es eso, de qué va eso y eso con qué se come y cómo lo puedo hacer. Entonces eso ya muestra un interés dentro del empresariado. Pero además del interés propio del empresariado, también existen algunos actores dentro del ecosistema de responsabilidad social, por decirlo de alguna manera, que hacen que Panamá tenga muy buenas perspectivas para crecer en este tema. Hay dos actores fundamentales para mí y me parece que uno de ellos es precisamente Sumarse como una organización cuyo objetivo principal es precisamente lograr sinergias entre las empresas, coordinar, capacitar y enrumbar, ¿no? O sea, no todos los países tienen eso. De hecho, es un fenómeno bastante particular en Centroamérica que cada uno de los países tiene una organización creada por los mismos empresarios, por el mismo sector empresarial, que ha dicho, mira, necesitamos tener una organización que se encargue de guiarnos en este aspecto, ¿no? Okay. Entonces, en Panamá, al Sumarse, la red centroamericana se llama Integrarse. Entonces creo que tienen muy buena estructura que los puede ayudar a potenciar mucho más los esfuerzos y a canalizarlos. Y lo otro que yo veo positivo en Panamá es precisamente la voluntad política, gubernamental. Realmente eso es un punto importante porque se ha visto una actitud abierta y conciliadora en la que se ha llamado al empresariado a participar en temas de responsabilidad social. Hace un par de meses estaba el despacho de la primera dama, Lorena de Valera, estaba convocando al programa Biocomunidades, que en realidad es el programa social de despacho primera dama, y ella en realidad convocó a los empresarios para decir, mira, estos son los puntos más graves que tenemos en Panamá, en donde hay mayores necesidades de acción, y lo que les pedimos es, si ustedes van a desarrollar estrategias de responsabilidad social, ¿por qué no trabajar en esto? Y así empujar todos con un mismo sentido, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un gran inicio. No sabemos si realmente va a terminar siendo efectivo o no, ya eso es otra cosa, pero por lo menos hay una voluntad política de trabajar en conjunto y eso es más de lo que se puede decir en muchos casos, ¿no? Entonces es un buen avance. Creo que Panamá tiene buenas perspectivas. Tiene buenas perspectivas. ¿Consideras que tiene una situación favorable o que va en dirección a una situación favorable en relación a cómo las empresas manejan la responsabilidad social empresarial? Sí, porque están realmente despertando a lo que es el término como tal de responsabilidad social empresarial. Hay que todavía, luchar contra muchas ideas
preconcebidas, contra muchas ideas que confunden un poco el término, pero sí veo que cada vez hay un poquito más de claridad. Creo que en vez de retroceder, se avanza, o sea, poco a poco se van ganando más espacios, y eso es positivo, realmente se tiene ese punto en positivo. Siempre hay una posibilidad o una resistencia en algunos empresarios, en algunos sectores empresariales, por eso se basa más en el desconocimiento de lo que realmente puede ser o lo que puede hacer la responsabilidad social por las empresas, no solamente por la sociedad o el ambiente, sino también por las empresas. Pero creo que en general la perspectiva es positiva. Hay todo un camino que recorrer, pero creo que es positivo. Ok, hemos hablado un poco de qué es la responsabilidad social empresarial en sí y qué es lo que parece. O sea, parece que tuviéramos algunos conceptos errados, ¿verdad? Ayúdanos un poquito a aclarar eso. ¿Cuáles son esos conceptos errados? Es decir, ¿cuáles son algunos de los que consideremos mitos, cosas que se piensan sobre la responsabilidad social empresarial y cuál es la realidad? El primero y el más común es filantropía versus responsabilidad social. Filantropía versus responsabilidad social. Filantropía, exactamente. Filantropía es lo que tú mencionabas al principio, caridad o donación. Okay. Yo tengo una situación particular, tengo una crisis específica en mi comunidad y voy y le pido donaciones o dinero a alguna de las empresas para solucionar ese problema puntualmente. Okay. Y la empresa lo dona. Okay, mira, necesito donar 5 sillas de ruedas para esta población porque no está. Resulta que tuvimos una situación de inundación o algún tipo de desastre natural y hay que solucionar rápidamente. Y pues la empresa dona, bien sea productos o servicios o plata directamente, hace la donación y eso es filantropía. Cedes recursos para atender un elemento puntual, ¿no? Okay. Pero la filantropía no es solamente, la RC no es solamente donar, no es solamente caridad. La RC se diferencia de la filantropía porque la RC es una estrategia. Tiene unos objetivos, tiene unos lineamientos, sí tiene un retorno, a lo mejor no será un retorno de inversión puro y duro como estamos acostumbrados a verlo en económico, pero sí tiene un retorno de esa inversión social, y ahí es donde va otro concepto importante, ¿no? Entonces es una inversión social, tú estás donando, estás cediendo, estás invirtiendo dinero o recursos porque eso de alguna manera va a generar un impacto en la sociedad y en el ambiente que también va a beneficiar a la empresa, ¿no? Okay. Entonces, la RC es una estrategia de negocios. Una estrategia de negocios que se basa en lo que se conoce como el triple bottom benefit o el triple beneficio, en el que la empresa obviamente obtiene un beneficio económico, para eso están las empresas, ese es el sistema, así funciona, pero también tiene un beneficio social y un beneficio ambiental. Okay. Del que se nutren todos, ¿no? Hay una frase que es muy famosa, que le dicen muchísimo, se llama Stefan Schmidheiny, me disculpa la pronunciación que no es tan fácil de pronunciar. Él decía que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y eso se debe básicamente a que en realidad tú estás dentro de un ecosistema y donde la sociedad de alguna manera, si va en detrimento, me va a afectar en algún momento mis ventas. Por ejemplo, si yo vendo refrescos, sodas, okay, y yo estoy en una ciudad donde la pobreza es cada vez mayor y donde en algún momento no van a poder ni siquiera comprarme la soda, obviamente eso me va a afectar a mí. En algún momento me va a alcanzar, ¿no? O sea, en algún momento me va a alcanzar. Okay. Entonces, la idea es que la empresa gane, sea productiva, sea rentable financieramente, al mismo tiempo que impulsa a los otros sectores de la sociedad. Wow. Entonces, responsabilidad social es más estrategia y filantropía es más un asunto puntual. La filantropía puede formar parte de la estrategia de responsabilidad social. Entiendo. Pero la responsabilidad social es mucho más grande y, digamos, es negocio, es sentarse y es gerencia y es vamos a pensar cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué posición o qué deberíamos pensar con respecto a realizar filantropía, quizá como parte de este proyecto de responsabilidad social, pero hacer bastante publicidad alrededor de eso obviamente para mejorar la imagen de la empresa? Eso es un tema importante y es un arma de doble filo, porque sí es cierto que la responsabilidad social, si el equipo de mercadeo puede utilizar
actividades o algunos de los lineamientos de responsabilidad social que tiene una empresa para mercadear, para mejorar incluso la reputación de una empresa, es válido. Pero ahí es donde también hablamos de mercadeo responsable, donde está la línea ética. Tú no puedes o no se debe explotar ni mentir sobre esas actividades. Okay. Y es ahí donde también entramos con el greenwashing, ¿no? O sea, el greenwashing básicamente es crear una reputación de que mi producto o mi servicio es buenísimo con el ambiente o buenísimo socialmente, cuando en realidad no lo es. Que el ejemplo más rápido, más cercano que tenemos es Volkswagen. O sea, Volkswagen lo conocemos y pagó su precio. Y pagó su precio, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad social y mercadeo no necesariamente tienen que estar juntas indivisiblemente, ¿no? O sea, se pueden desarrollar, y de hecho hay empresas que tienen por política que no se desarrolla, no se hacen campañas de comunicación sobre las actividades de responsabilidad que tienen. Sencillamente las hacen sin necesidad de comunicarlas a nadie, ¿no? Ya lo manejan de manera distinta. Por eso que te digo que responsabilidad social es estrategia, que incluye comunicación. ¿Cuál es mi estrategia de comunicación al respecto, ¿no? Entonces, pero también hay empresas que han mejorado muchísimo su reputación porque han mostrado que están haciendo bien las cosas, ¿no? Y si están haciendo bien las cosas, ¿por qué no decirlo? O ¿por qué no también recibir el beneficio de ser reconocido por eso? El límite ético es donde siempre hay que hacer ese balance, ¿no? O sea, si yo voy a decir que soy bueno, tengo que ser bueno. Entiendo. Ese es muy importante. Entiendo, muy bien. Estábamos mencionando varios de estos mitos que se tiene sobre la responsabilidad social. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar? Uno también que he escuchado muchísimo es que la responsabilidad social es solo para las grandes empresas. Cada vez que se habla de RSE se cree que eso es solamente para multinacionales y gente súper grande y que los pequeños y medianos empresarios no pueden. Y empecemos por una realidad. Las pymes o las MIPYMES, que le llaman las micro, pequeñas y medianas empresas, son en realidad el 85% de casi todas las economías del mundo. O sea, más o menos esos son los márgenes que se manejan. 80-85% en cada país son pequeñas y medianas empresas. Eso significa que a pesar de que las grandes tienen un impacto enorme, en realidad la economía de un país se basa en pequeñas y medianas empresas. Eso significa que mientras más responsables sean las pymes, mejor. Más cubrimos. Pero además también hay un elemento muy importante, que las pymes son a su vez las proveedoras de esas multinacionales. Entiendo. Entonces ahí cuando entramos a trabajar en cadenas de valor. Cuando yo tengo una multinacional y yo necesito a alguien que me provea vasitos plásticos y yo voy a contratar a una pequeña empresa que es la que hace localmente los vasitos plásticos. Pero entonces yo como empresa multinacional voy a revisar que esa empresa sea realmente responsable, porque las multinacionales tienen también sus normativas en el tema de responsabilidad social. Cada vez más la mayoría de ellas la tienen. Entonces esa empresa necesita ser responsable socialmente para poder insertarse en esta cadena de valor de las empresas multinacionales. Entiendo. Entonces, para ellas creo que es mucho más evidente el tema de estrategia de negocio. O sea, o soy responsable socialmente o no tengo este gran cliente que me va a comprar los vasitos plásticos, ¿no? Por supuesto. Por ahí también empezamos. Pero además las pymes en sí mismas tienen grandes ventajas para aplicar temas de responsabilidad social. Por ejemplo. Que son pequeñas. O sea, su tamaño es precisamente una gran ventaja. Porque cuando tú tienes una multinacional, tienes una gran compañía de sodas que en todo el mundo la encuentras, ¿verdad? Eso significa que tienes muchísima cantidad de empleados, que tienes muchísimas sedes, que tienes muchísimos diferentes contextos en los que tu empresa está trabajando. Es mucha más resistencia y requiere mucho más esfuerzo y es mucha más burocracia a la hora de aplicar un tema de responsabilidad social. Tú puedes tener la plata, porque eres multinacional, ganas bien, o sea, te va bien, eres rentable, puedes tener el dinero. Pero a la hora de ejecutarlo hay una serie de elementos que te enlentecen la posibilidad de ir desarrollando temas de responsabilidad social. Entiendo. En cambio, cuando yo soy una zapatería, acá, o sea, yo tengo mi zapatería aquí, mira, en Sal se puede, bueno, ya en Sal se puede, no se puede, pero cuando yo tengo mi zapatería aquí en la Avenida Central, ¿sabes? Yo soy una pequeña empresa y yo puedo determinar rápidamente cuáles van a ser mi estrategia o mis actividades de responsabilidad social, porque resulta que el jefe es mi papá, por ejemplo. Claro. Y tengo 4 empleados. ¿Okay? Entonces yo puedo revisar, ¿estamos al día con la ley? Sí. ¿Registramos, pagamos todos los impuestos? Sí. Ok, gobernanza, check.
Sigo lo siguiente, tengo a todos mis trabajadores en el seguro social, estoy pagando lo que se debe hacer, estamos cumpliendo con los horarios, con los reglamentos, no estoy contratando niños menores de 16 años, que es la edad legal con permiso, para trabajar en Panamá. Chévere, estoy viendo. Check. Estoy imprimiendo solamente lo estrictamente necesario y ahorro papel porque imprimo por los dos lados. Check. Apago las luces antes de salir. Check. Muy bien. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Porque hay Claro. menos burocracia y una tienda es mucho más fácil de trabajar y de aplicar y ejecutar que una multinacional que tiene cualquier cantidad de sedes en el mundo. Entonces, y además está muy cerca también de los clientes. Saben lo que el cliente quiere, saben lo que el cliente, o sea, la atención también puede ser más directa. Pueden ver sus impactos o sus efectos de manera directa. Entonces es una gran ventaja que tienen las pequeñas y medianas empresas que las multinacionales no tienen. Si cometen un error, pueden corregirlo mucho más fácil. La gente se entera menos. O sea, su tamaño, que muchas veces se dice, sí, ay, no, bueno, por ser pequeña, pobrecitos nosotros. No. Su tamaño es una ventaja. Wow, muy interesante. Mariale, dime, ¿qué recomendaciones les darías tú a las empresas actuales en Panamá que deciden hacer una estrategia de responsabilidad social? Mira, sí, yo creo que lo primero realmente es informarse. Okay. Realmente lo primero es ir y buscar, ok, responsabilidad social, me tengo que enfrentar a esto, pero tengo que saber qué es, cómo se hace, de qué va y qué alternativas o posibilidades tengo yo. Al informarse sobre qué es eso y también con qué organizaciones me puedo afiliar o aliar para poder desarrollar este tipo de estrategias, implica también que necesitas una revisión interior. Entonces el siguiente paso realmente es autoevaluarse, medirse a sí mismo. Ahí las sorpresas pueden ser a lo mejor negativas, pero también muy positivas, porque muchas empresas, como siempre se cree que la responsabilidad social es una gran cosa que no sabemos, rara, nueva y que nunca la hemos hecho, cuando se autoevalúan se dan cuenta que sí estaban haciendo responsabilidad social, pero no lo sabían o no lo tenían medido. O sea, nunca se les había ocurrido echar números de cuánto se ahorraban en papel imprimiendo por delante y por detrás, por ejemplo, o cuánto se ahorraban en apagar las luces al salir de la oficina. Entonces hay muchas que al autoevaluarse se van a dar cuenta que ya tienen un camino recorrido y eso los motiva un poco y pueden ver que mira, no es tan terrible o no es tan difícil realmente emprender esta ruta de responsabilidad social. Lo siguiente es capacitarse. Ok, yo sé de qué va eso, ok, estoy haciendo más o menos esto y ahora ¿cómo lo hago? Básico. Si usted no sabía cuando entró en el negocio cómo voy a hacer yo tal cual cosa y cómo se maneja el mercado en este aspecto, uno va, busca, hace benchmarking, bueno, esta es la misma cosa. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cómo se hace eso? ¿Y eso en qué consiste? Capacítese. O sea, de verdad empieza a buscar. Hay muchas cosas que ya en la red están de manera gratuita que empiezan ya un poco a capacitarse en temas de responsabilidad social. Escojan la técnica o la herramienta que más se adapte a su realidad como empresa. Okay. No todos los medidores, no todas las evaluaciones ni los reportes son iguales ni se adaptan a todas las realidades de cada sector empresarial, ¿no? Entonces, el que te sirva a ti, como la ropa, tal cual, el que te acomoda, ese es el que tú vas a utilizar. Y actuar. El siguiente es empezar a probar algunas cosas. Es preferible empezar de actividades pequeñas antes de desarrollar una gran estrategia de responsabilidad social enorme con un impacto, no sé qué. Empieza por hacer cosas pequeñas y así vas probando qué te funciona, qué no te funciona. Y yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? Empezar a probar con pequeños planes piloto para aprender y así poco a poco desarrollarse. Yo creo que Panamá tiene algunas áreas que son puntos importantes, que son oportunidades / retos importantes en Panamá, y la primera, por ejemplo, sería la adaptación de las empresas, la adaptación de Panamá al cambio climático. Eso es muy importante debido a las condiciones geográficas y económicas del país. Geográficas porque recordemos que con el cambio climático y al derretirse de los polos, pues los niveles del mar van a subir. Nosotros tenemos dos, uno de cada lado, lo que significa que vamos a perder territorio, ¿no? Y bueno, eso implica cierto reto. Lo otro es, bueno, súper conocido, aquí se inunda todo cada vez que llueve. Eso también, o sea, es parte
de la geografía, de las condiciones de Panamá y también de su economía, porque recordemos que aquí dependemos literalmente del agua con el canal de Panamá. Por supuesto. Entonces también hay todo un reto de arborizar para poder garantizar que las cuencas hídricas estén en forma, para poder tener agua, para poder pasar los barquitos. Entonces creo que el cambio climático, la adaptación de las empresas y de la sociedad al cambio climático es uno de los principales retos que tiene Panamá ahorita en temas de responsabilidad social, donde las empresas pueden ayudar muchísimo. Wow, bueno, muy interesante, Mariale. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Antes de despedirlo, te tengo que pedir, y se lo pido a todos los invitados, que me digas un refrán o una cita con el cual tú te puedas sentir identificado. Mira, hace como 2 meses tuve la oportunidad de conversar con Norberto Purchert, que es el presidente del Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, y él me dijo algo muy importante, muy sencillo. Es momento de crear una cultura de responsabilidad social. Me encantó porque en la conversación justamente estábamos hablando de que no es solamente responsabilidad social de las empresas. Crear una cultura de responsabilidad social es imprescindible en todos los ámbitos y en todos los niveles, y eso parte desde el ciudadano más sencillo hasta las grandes multinacionales, multilatinas, como las quieras denominar, o gobiernos. O sea, creo que es necesario en general desarrollar una cultura de responsabilidad social, que cada ciudadano, organización, ente, empresa, gobierno sea capaz de asumir conscientemente cuáles son sus impactos, mejorarlos, manejarlos, gerenciarlos, me parece principal. Okay, muy bien, muchísimas gracias, Mariale. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en este momento. También gracias a todos por escuchar el programa. Estaremos próximamente con otro programa, nuevo tema, nuevo invitado. Y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.